Entonces vamos a dar paso a la tercera intervención de esta mañana con el compañero Isaías López Tejeda, quien nos acompaña desde el Liceo Mexicano Japonés y con una participación titulada Criaturas, apariciones y espíritus femeninos en el imaginario japonés. Hola, buenos días. Me siento muy feliz de estar aquí. Yo estudié historia de la UNAM, entonces estar aquí otra vez en la máxima casa de estudios es un gran placer para mí. Bueno, mi tema del día de hoy se llama Criaturas, apariciones y espíritus femeninos en el imaginario japonés. Y bueno, cuando nosotros hablamos de Japón, inmediatamente llegan a nuestra mente imágenes de tecnología, imágenes de una sociedad muy estricta, diferentes pensamientos. Pero también olvidamos un poco que el 80% del territorio japonés son montañas, ríos, lagos, ¿no? Y que tienen en la cultura japonesa un constante contacto con el mundo natural. Es en este mundo natural donde la mayoría del pensamiento mágico y espiritual de los japoneses nace, ¿no? Responde principalmente a la necesidad de explicarse los fenómenos naturales y darle una cara a los miedos de las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de criaturas mágicas japonesas, espíritus, apariciones, vamos a encontrar tres temas o tres palabras que nos refieren a lo mismo, o podría parecer que es lo mismo. El primero es el tema Yurei, el segundo es el Kami y el segundo es el Yokai, que seguramente muchos de mis compañeros conocen por lo que han estado investigando. Estos temas, para el mundo occidental o el mundo ajeno a Japón, parecería que son como muy marcadas las diferencias entre cada uno de ellos. Sin embargo, de ninguna forma son excluyentes. Es decir, va a haber Yurei que se comportan como yokais, yokais que se comportan como kamis y kamis que se convierten en Yurei también. Vamos a empezar un poco hablando del primero de estos términos, el Yurei, que quizás es el más cercano al pensamiento occidental, ¿no? Es la idea de un fantasma que surge de una persona que tiene una muerte sangrienta. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de Okiku, que es una imagen muy trágica, una historia muy trágica, de una sirvienta de un samurái que por romper unos platos muy caros, pues la castigan cortándole los dedos, asesinándola y lanzándola a un pozo. En las noches, sin embargo, el fantasma de Okiku regresa para contar lastimeramente de 1 hasta el 10 los platos que están rotos en la casa de su señor. Este tema, el tema de los Yurei, va a surgir inmediatamente del pensamiento budista. Es importante que entendamos esta parte y sobre todo porque después va a regresar un poco a esta parte. En el budismo japonés vamos a saber que existe una enorme cantidad de sectas, una enorme cantidad de pensamientos, ¿no? Y cada una tiene ciertas cualidades diferentes. Podemos encontrar a figuras míticas o figuras tan extrañas como lo es el Bodhisattva Kannon, que vemos ahí, que es una figura de un Buda con cientos de cabezas y cientos de manos, porque es el Buda que todo lo ve y que todo lo siente, ¿no? el Buda de la compasión. O tenemos incluso a la posibilidad de exorcizar a los demonios, o los onis, que en Japón pueden ser desde las enfermedades hasta uno de los tantos pecados humanos. Aquí vemos a uno de los primeros monjes que introdujeron el budismo Shingon en Japón, exorcizando a uno de ellos. Dentro de este pensamiento existe la idea de el más allá, y por ende existe la idea de criaturas que pueden tomar nuestros cuerpos para representar todos estos males, o también demonios que existen en el mundo. El segundo término es el término de los kami. Vamos a pensar que en Japón, al ser una nación muy conectada con la naturaleza, va a existir una religión animista originaria que se conoce como el Shinto. Shinto o Shinto o Shintoísmo, en el cual los espíritus, los kamis, los dioses, pueden habitar desde montañas, ríos, lagos, hasta incluso personificarse en personas extraordinarias, como son los grandes campeones del sumo, o incluso personas como puede ser el emperador de Japón, un descendiente del kami de Amaterasu. Así, en Japón conviven estos pensamientos y no son excluyentes el uno del otro. Por ejemplo, tenemos a Inari, que es la diosa de la cosecha, la kami de la cosecha, cuyo animal guía es un zorro.
¿no? Tenemos a Tsukuyomi, el dios de la luna, el kami de la luna, y Amaterasu, la diosa del sol, que en muchas ocasiones pues, son representadas también con iconografía budista. El shintoísmo y el budismo no están luchando, por lo tanto tampoco la idea de Yurei, la idea de Kami. Así como estas dioses tienen una representación natural, también muchas de las criaturas naturales de Japón, como el cuervo y el zorro, van a tener una contraparte espiritual, una contraparte de criatura, como vemos aquí el tengu, el kurasu tengu para ser específicos, y el kyubi, es decir, el zorro de 9 colas que cambia formas. Es aquí cuando nos alejamos un poco del término de kami, que son los dioses, para acercarnos al término de yokai. Los yokai van a ser estas criaturas mágicas, místicas, demoníacas, que purulan en el imaginario japonés. Aquí vemos algunas, por ejemplo, unas de mis favoritas, por ejemplo, son los tsukumogami, que son estas criaturas que seguramente vamos a hablar un poco después en alguna otra mesa, pues son los objetos que después de 100 o 1000 años cobran vida para tratarnos como nosotros los tratamos a ellos. ¡Ay! Voy a cuidar mis zapatos, porque si no me van a morder los pies. Estas criaturas, como se dan cuenta, ya no son ni espíritus, ya no son dioses, simplemente tienen una ánima dentro de ellos. Y esto es muy importante, estas criaturas surgen como tal, ¿no? Viven como tal. Hay algunas que cambian, por ejemplo, como la Futaguchi-onna, que es esta mujer que por no comer lo que se tiene que comer, le surge una boca en la parte de atrás que, además de decir groserías, siempre está queriendo comer. O la Rokurobi-onna, ¿no? Que es esta mujer de cuello largo que siempre vamos a encontrar en la tradición de Edo particularmente, ¿no? También vamos a encontrar las Ningyo, que son estas sirenas del pensamiento occidental, pero un poco diferentes, ¿no? En lugar de tener el torso de mujer, lo único que tienen es la cara. Y en algunas adaptaciones pues la hacen un poco más bonita, como en la de Ponyo que vemos de este lado, pero siguen siendo lo mismo. Algo interesante que nosotros podemos observar en esta imagen son los cuernos. Otra yokai interesante es Amabie, que durante el COVID se convirtió en un símbolo de protección contra las enfermedades, por lo cual se repite constantemente su representación. O la Yuki-onna y la Yurogumo-onna, ¿no? Que es decir, la mujer de la nieve que nos congela si nos perdemos en la montaña, o la mujer araña que se convierte en una belleza cuando se acerca a nosotros para engatusarnos y devorarnos. Todas estas mujeres pues nacen o surgen como yokais, no tienen ninguna transformación salvo en algunas particularidades. Sin embargo, hay algo interesante dentro de esta narrativa. Es el que yo llamo como la narrativa de la esposa mágica o de la hija mágica. En este caso, por alguna razón, algún gesto de bondad hacia un ser, aparece en la casa de ya sea de un anciano o de un joven, una mujer hermosa que le da sus favores, cuida de él y sobre todo genera algo que lo hace rico, ¿no? En el caso de la esposa almeja, genera una sopa que es de almeja, que les da fuerza y vitalidad a los hombres, y en el caso de la grulla agradecida, genera telas que son extremadamente bellas, que pueden ser vendidas a grandes precios. Sin embargo, esta magia depende de algo muy interesante: mantener una promesa. Para que esto siga manteniéndose, las personas que entran en contacto con las hijas y las esposas mágicas jamás deben de ver lo que ellas están haciendo, porque en el momento en que ellas lo vean, pues van a regresar a su forma original, en el caso de la grulla en una grulla, y en el caso de la almeja en una almeja. Este tipo o esta característica de las historias de fantasmas y las historias fantásticas japonesas va a surgir incluso desde el primer gran texto de mitología japonesa, que es el Kojiki, o los récords de las cosas antiguas. Ahí nos narran cómo los dos primeros dioses, Izanami e Izanagi, crean el mundo y crean a los otros kamis. Sin embargo, cuando Izanami da luz a el fuego, el kami del fuego, Izanami muere. Como son seres divinos, a pesar de que son seres divinos, no tienen que ir al yomi, al mundo de los muertos, y la mujer se separa de su marido para irse a vivir al mundo frío y de la oscuridad. Su marido, por ser un dios, decide ir por ella, la encuentra, y cuando está a punto de salir, su mujer le dice: por favor, no vayas a voltear a verla. Y como ya les comenté, el romper la promesa, el romper la confianza, pues tiene consecuencias catastróficas.
En este caso es que el marido observa que su mujer se ha convertido en un ser demacrado, en un ser de la muerte. Espantado, la encierra en el mundo de los yomi y esta mujer, al estar tan triste y por haber sido traicionada, hace la siguiente promesa: cada día yo voy a llevarme a 1500 personas. Mientras que el marido dice: así pues yo cada día voy a hacer que nazcan 1501, generando el ciclo de la vida y la muerte. A lo que a nosotros nos interesa es sobre todo cómo Izanami se convierte en algo que nosotros conocemos como Onryo, es decir, un espíritu vengativo. En la tradición, el Onryo es un espíritu de cualquier persona que por una gran decepción, por un gran odio, por una gran traición, regresa para generar grandes daños al mundo. En el caso del joven que vemos aquí, Sugawara no Michizane, pues regresa para generar incendios y enfermedades. Sin embargo, en las mujeres lo vamos a ver sobre todo en el teatro no, en la figura de la Hania, que es la máscara del Oni, o particularmente la máscara que por una traición una mujer adquiere al convertirse en un demonio. La más famosa va a ser Lady Rokuyo, quien ve a su amante, que está ahora muy encariñado con su esposa, que acaba de tener hijo, y por lo tanto se convierte en una Hania y acecha y posee a su esposa en sueños. Después de que es exorcizada, lo vuelve a hacer, pero ahora sí matando y llevándose a la nueva amante del señor Genji. Otro ejemplo es la Kiyohime, que es una mujer que, amando a un monje, y al darse cuenta de que su amor no es correspondido, se convierte en un dragón para eliminar todo el templo y sobre todo derretir a la campana, que en el pensamiento japonés es un símbolo de buena voluntad que destruye a los demonios. Otro más es la Hajihime, que es una mujer que ella misma le pide a los dioses que la conviertan en un demonio para poder así vengarse de aquel samurái que la despreció. Se pinta de rojo, se pone cuernos y va al puente donde el samurái cruza para convertirse en un demonio. Finalmente, en la tradición del teatro kabuki también vamos a encontrar a estas mujeres demoníacas, sobre todo en la figura de Oiwa, quien su esposo decide que ya no quiere estar con ella para casarse con una mujer más rica y por ello la envenena, lo que produce una gran deformación, que se le caiga el cabello. Al darse cuenta de que sigue viva, la mata y la crucifica en una puerta lanzándola al río. Por esta traición y esta violencia, Oiwa regresa constantemente para acechar a su marido, haciéndolo que mate primero a su nueva esposa y después a su suegro, condenándolo a perseguirlo para siempre. Esta idea de la traición y esta idea del regreso, pues lo vamos a ver sobre todo desde 1912 hasta el 2014, cuando se hace la última adaptación de esta historia. Finalmente, las ideas relacionadas con la figura femenina como una figura que regresa gracias a la venganza, lo podemos ver en el cine como en Ringu, que es una película que recupera mucha de la tradición. Finalmente, quisiera yo terminar con una idea que encontré al realizar esta investigación, en la que nos dicen que tal vez a través de la transformación, las mujeres que no tenían agencia dentro de la historia adquieren el poder para convertirse en controladoras de su propio destino. Muchas gracias.